Con permiso, diputado presidente. Adelante, diputado. Buenas tardes, compañeras diputadas, compañeros diputados, a todos quienes en esta tarde nos acompañan en esta Casa del Pueblo. Primeras comisiones permanentes conjuntas de igualdad de género y del trabajo. Integrantes de la 62ª legislatura del Congreso del Estado. A las y los diputados Inés Cuya Cano, Jorge Rosa Ruiz, Dora Luz Castellanelli, María Gloria Hernández Madrid, Sandra Hernández Barrera, Víctor Trejo Castro, Ramiro Mendoza Cano, Humberto Alejandro Lugo Guerrero y Javier Amador de la Fuente, integrantes de las primeras comisiones permanentes conjuntas de igualdad de género y del trabajo de la 62ª legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, respectivamente, con fundamento en lo establecido en los artículos 75, 77, fracciones 24ª, 21ª, 79, 85 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo, nos fue turnado para los efectos procedentes de sesión ordinaria de fecha 3 de octubre del 2013 el planteamiento del diputado Jorge Rosa Ruiz con el tema equidad de género en el ámbito laboral, por lo que realizamos el presente estudio con base en los siguientes antecedentes. Primero, en sesión ordinaria del 3 de octubre de 2013, por instrucciones de la directiva, se turnó a las y los diputados integrantes de las primeras comisiones permanentes conjuntas de igualdad de género y del trabajo el planteamiento del diputado Jorge Rosa Ruiz con el tema equidad de género en el ámbito laboral. Segundo, el presente planteamiento se registró en los libros de gobierno de las primeras comisiones de igualdad de género y del trabajo bajo los números 01/2013 y 01/2013. Tercero, obra en el expediente en cuestión del planteamiento del diputado Jorge Rosa Ruiz, dentro del cual dijo que la participación económica de las mujeres ha aumentado y se ha consolidado recientemente en nuestro país y hoy integran el 41% de la población económicamente activa, que no implica necesariamente que los mercados de trabajo a los que acceden estén evolucionando en forma positiva y que en lo cualitativo fortalezcan su actividad con el pleno ejercicio de sus derechos. En la actualidad, menos de un tercio de las empresas privadas son lideradas por mujeres, de acuerdo con el Banco Mundial. En ocasiones las empresas hacen distinciones profesionales entre hombres y mujeres que ejercen la misma labor. Esto hace muchas veces que las mujeres reciban menos salario y estén sujetas a condiciones de trabajo menos favorables en comparación con los hombres. La discriminación en materia laboral niega el ejercicio igualitario de libertades, derechos y oportunidades de personas, los excluye y las pone en una situación de vulnerabilidad. Cuarto, en virtud de los puntos anteriores, solicitó que se realice un exhorto a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social Federal para implementar a través de las delegaciones federales del trabajo un programa enfocado a detectar empresas con discriminación salarial entre hombres y mujeres, buscando que esta medida permita implementar agendas particulares que contribuyan a la disminución de la desigualdad. Por lo anteriormente expuesto y considerando, primero, que las comisiones legislativas que suscriben son competentes para conocer sobre el presente asunto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 132 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Segundo, que en materia de respeto a los derechos laborales se debe considerar como su principal objetivo la generación de las condiciones propicias para procurar y fomentar de manera permanente y consistente el bienestar de todo individuo y su desarrollo integral, atendiendo a la satisfacción de sus necesidades psicológicas, sociales y de respeto a sus derechos individuales y sobre todo a una igualdad de género. Tercero,
que para lograr la paridad de género es importante garantizar el Estado de Derecho mediante el impulso de políticas públicas con este enfoque, así como el justo fortalecimiento del liderazgo y la participación ciudadana de las mujeres en todos los ámbitos de la vida política, social y sobre todo laboral. Cuarto, que las y los diputados integrantes de las primeras comisiones permanentes conjuntas de igualdad de género y del trabajo coincidimos con el planteamiento del diputado Jorge Rosas Ruiz en el sentido de respetar los derechos de las mujeres en materia laboral, así como solicitar a las autoridades mexicanas se continúe trabajando en materia de derechos a la equidad de género. Por esto es necesario que exhortemos a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para implementar a través de las delegaciones federales del trabajo un programa enfocado a detectar empresas con discriminación salarial entre hombres y mujeres, y que esta medida permite implementar agendas particulares que contribuyan a la disminución de la desigualdad. Por lo que, atendiendo a todo lo anteriormente expuesto y de conformidad con lo que establecen los artículos 55 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, 133, 134 y 135 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, las comisiones que actúan se permiten someter a la consideración de este Pleno el siguiente acuerdo económico. Primero, las y los diputados integrantes de la 62ª legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, exhortamos al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social Federal para que realice la acción necesaria para atender la justa equidad de género laboral, así como implementar un programa enfocado a detectar empresas con discriminación salarial entre hombres y mujeres. Segundo, a efecto de lo anterior, ese oficio al titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social Federal, anexando copia del presente para los efectos procedentes. Elaborado en la Sala de Comisiones del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo a los 3 días del mes de marzo de 2014. Primeras comisiones permanentes conjuntas de igualdad de género y del trabajo. Diputados Imelda Criarcano, diputado Jorge Rosa Ruiz, diputada Dora Luz Castellanelli, diputada María Gloria Hernández Madrid, diputada Sandra Hernández Barreras, diputado Víctor Trejo Carpio, diputado Ramiro Mendoza Cano, diputado Humberto Alejandro Lugo Guerrero y diputado Javier Amador de la Fuente. Es cuarto, diputado presidente. Muchas gracias, diputado. De conformidad con lo que establecen los artículos 132, 137 y 138 de nuestra ley orgánica, daremos paso a la discusión del acuerdo referido en lo general y en lo particular.